Y amada iglesia, Dios les bendiga. Les comparto el mensaje correspondiente al domingo, tomado del texto Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, en la parte A. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. En el libro de Deuteronomio 32, 4, en la parte B, dice: Dios de fidelidad y sin injusticias, justo y recto es Él. En el Salmo 36, 5, en la parte B, dice: su fidelidad alcanza hasta las nubes. Y en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Quiero hablarles en este día de la fidelidad de Dios. La fidelidad es una de sus perfecciones divinas, es uno de sus atributos. Es una cualidad esencial de Dios y sin ella no podría ser Dios. Para Dios ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza divina, obrar en contra de su perfección. Y Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su divinidad. Por eso Él es fiel, eternamente fiel. Es un atributo especial. Por eso tenemos que creer que sus palabras son veraces y que Él es fiel en el cumplimiento de su palabra. La fidelidad es una de las perfecciones de Dios, es parte de su carácter divino. Dios es fiel no importando las circunstancias, no importando la condición del hombre, no importando la conducta del hombre, no importando los tiempos. Él, a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, a lo largo de toda la historia y desde siempre, desde la eternidad, Él ha sido un Dios fiel. Por eso sus palabras tienen sellos de garantía. Por eso tenemos que confiar firmemente en sus palabras. Y en su fidelidad el Señor se ha comprometido en cumplir todas sus promesas, todas sus profecías, todos los pactos y también todos los juicios. La Biblia nos habla de promesas, de pactos, de juicios, y Dios ha sido fiel en todo lo que ha dicho. Voy a trazar 4 aspectos importantes sobre la fidelidad de Dios. Primero, la fidelidad de Dios sobre lo establecido en la naturaleza. Sabemos que Dios creó todo, la naturaleza y todo lo que existe, y que la palabra de Dios ha permanecido fiel siglo tras siglo, generación tras generación. Aunque cambie los tiempos, la palabra se sigue cumpliendo porque Dios es fiel a su palabra. Y lo que Dios estableció en la naturaleza se cumple. Y vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 22, dice: mientras exista la tierra, no cesará la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios lo estableció así. En la naturaleza, todo lo que estableció en la naturaleza, así será. Y está clarito, no cesará ni el frío, ni el calor, ni el invierno, ni el verano. No cesará la siega, la siembra, y eso ha acontecido, porque Dios es fiel a lo que ha decretado con respecto a la naturaleza. Dios estableció un orden en la naturaleza, y Él le dijo a los mares: hasta aquí estás, y ahí se detienen los mares. Y por eso cuando Dios hablaba con Job, dice en el libro de Job capítulo 38, en el versículo 8, Dios le dice: ¿quién encerró las puertas del mar cuando se derramaban saliéndose en su seno?
y le dice, ¿dónde estabas tú cuando sobre él establecí los límites y puse puertas y cerrojos? Dios estableció el mar y estableció los límites del mar. Dios estableció que la tierra tuviera movimientos. Y la tierra tiene movimientos. Movimiento, rotación, traslación, precesión, nutación. Y eso permanece porque Dios lo estableció. Lo que Dios estableció sobre la naturaleza se cumple y se cumplirá. Dios estableció el ciclo reproductivo de todos los animales. Aves, peces, reptiles, mamíferos y de todo ser viviente. Y todo lo que Dios estableció se tiene que cumplir porque Él es fiel a la palabra. Dios estableció en la naturaleza un orden y ese orden permanece. Por eso dice en el Salmo 34, 4, mire esta cita tan diciente, dice, y toda su obra es hecha con fidelidad. La fidelidad de Dios en lo que estableció sobre la naturaleza. Estableció que el sol diera calor, estableció movimiento de los cuerpos celestes, y todo lo que estableció el Señor permanece, porque Él es fiel. Él no miente. El segundo aspecto, la fidelidad de Dios sobre lo establecido en la historia. A lo largo de la historia, Dios ha mostrado su soberanía, ha mostrado su poder, y Dios ha declarado hechos históricos, y esos hechos históricos se han cumplido en el cabal tiempo que Dios ha establecido, porque su palabra ha permanecido fiel a lo largo de la historia. Y mire lo que dice el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13 al 16. Dios le declaró a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Pero tú irás a tus padres, en paz serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán. Dios estableció esto, y esto se cumplió. Después de Abraham la historia siguió, y llegó el tiempo demarcado en que este hecho se cumpliría. El pueblo de Israel fue llevado a Egipto, y allá fue esclavizado durante 400 años. Allá fueron sometidos a duros trabajos, pero ya el Señor había dado la promesa de que ellos regresarían, y que regresarían con grandes riquezas, y que regresaría la cuarta generación. Y fue la cuarta generación la que regresó tal como Dios lo había establecido, porque Dios ha sido fiel en lo que ha establecido en la historia de la humanidad. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 41. Pasados 430 años, el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de tierra de Egipto. Dios escuchó el clamor de los israelitas cuando estaban esclavizados, cuando estaban bajo el yugo, un yugo fuerte del faraón. Y por eso Él mandó a Moisés para que los libertara. Pero ya conocemos toda la historia de lo que sucedió en el desierto. Pero se cumplió la palabra del Señor. La cuarta generación regresó. La palabra de Dios se cumple. Y voy a hablar de pocos aspectos, pero si nosotros miramos la historia bíblica, miramos todo lo que Dios dijo a lo largo de la historia, eso se ha cumplido. Dios había hablado, había prometido también un Mesías, un Salvador. Y en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya se había profetizado el nacimiento de Jesús. Y en el libro de Gálatas,
capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios lo estableció y se cumplió. Cuando vino el cumplimiento del tiempo que Dios había decretado, este hecho histórico, esto se cumplió y efectivamente Jesús nació. Y nació de una mujer, de María la Virgen, como había profetizado Isaías. Y vemos que este hecho histórico del nacimiento de Jesús es un gran hecho, un hito histórico que divide a la humanidad, a la historia, en dos eras. La era cristiana y la era antes de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Y así sucesivamente. Yo estoy hablando de dos hechos trascendentales que Dios dictaminó en la historia y se cumplieron. Pero en la Biblia hay sinnúmero de hechos que ya estaban predichos, que ya estaban declarados, que ya Dios los había dictaminado y se han cumplido. Y los que faltan por cumplirse, todos se cumplirán, porque Dios es fiel a su palabra. Lo que Él dijo, eso se cumplirá. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no lo hará; habló, no lo ejecutará. Ahí queda claro que Él es fiel, enteramente fiel, que no se halla en Él inconsistencia, sino la pura, la perfecta y la auténtica fidelidad. El tercer aspecto, la fidelidad de Dios en el cumplimiento de las promesas. Yo sé que todos hemos recibido promesas de parte de Dios. Es más, las Sagradas Escrituras son un compendio de promesas que Dios ha dado. Y esas promesas son para nosotros, para su pueblo. Y esas promesas se han de cumplir al pie de la letra. Como se cumplieron los acontecimientos anteriores, así se cumplirán los presentes y se cumplirán los postreros. Y miren lo que dice Josué capítulo 21, versículo 45. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Todas las promesas que dio Israel se cumplieron. Y dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha faltado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Está claro que las promesas de Dios tienen sello de garantía. Génesis 21, del 1 al 2, dice: entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Todos conocemos esta historia. Dios dio la promesa, pero esa promesa no se cumplió inmediatamente. Pasaron años, y a los 90 años de Sara y 100 de Abraham, se cumple la promesa. Entonces, podemos ver que ya eso era imposible. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y Dios no es hombre que mienta. Y Dios no deja caer su palabra. Y se cumplió esta promesa. Humanamente, biológicamente, esto era imposible. Porque ya ellos no tenían fuerza, ya eran ancianos. Pero como Dios dijo, Dios cumplió. Así que lo que Dios te ha dicho, Dios lo va a cumplir. Aquellas promesas que están guardadas en tu corazón,
que las has esperado durante mucho tiempo y que tal vez te has desmotivado, tal vez ha llegado la desesperanza, la desmotivación, porque piensas que ya eso no se va a cumplir. Dios habló y Dios hará. Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Lo cuarto, la fidelidad de Dios en la ejecución de sus juicios. Dios nos da promesas de bendición, de prosperidad, promesas a nivel familiar, promesas a nivel laboral, una serie de promesas de restauración, de darnos lugares de privilegio, y todas esas promesas son verdaderas y Él las cumple, pero también cumple sus juicios. Y a lo largo de la historia Dios ha dictaminado juicios que se han cumplido tal como Él lo ha declarado. Y eso no podemos perderlo de vista. Y miren lo que nosotros vemos en el libro de Génesis capítulo 7, cuando habla del diluvio. Y todos conocemos la historia. Dice que la raza humana se había depravado en tal manera y cada uno estaba haciendo su propia voluntad. Y el Señor dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre porque veía tanta maldad. Y Él determinó que los iba a destruir a través del diluvio, que iban a ser raídos de la faz de la tierra. Y Dios esperó con paciencia un tiempo muy largo, de eso les hablé en una prédica. Pero Dios ejecutó su juicio. El diluvio vino. Y como Dios había establecido, la raza humana fue destruida. Y sabemos que solamente quedó Noé y su familia. Y las parejas que el Señor le había ordenado que hiciese llegar al arca. Entonces, cuando Dios dictaminó una sentencia también contra Sodoma y Gomorra, por ser ciudades muy depravadas, donde la corrupción moral, ética, religiosa había llegado a un punto máximo, y eso había desatado la ira de Dios, el juicio de Dios sobre esas ciudades. Y Dios dictaminó, y eso está en Génesis capítulo 19, y así se cumplió, que iba a venir sobre ellos una lluvia de fuego y azufre, y así como Dios lo dictaminó, así se cumplió. Dios ha dado a conocer al hombre el estado depravante, de deterioro, a que lleva el pecado al ser humano. Y también Dios le ha advertido sobre sus juicios. Y también Dios ha declarado al hombre la abominación, el rechazo que él siente hacia el pecado. Él rechaza lo malo, rechaza las conductas pecaminosas. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Dios ha dado a conocer todo eso. Y Dios también sanciona el pecado. Él perdona, pero no nos exime de las consecuencias que merecen nuestros pecados. Dios no solo cumple, no solo es fiel en las promesas de bienestar, de paz, de alegría, también cumple las promesas de sus juicios. Cada etapa del pueblo de Israel ejemplifica su fidelidad en el cumplimiento de los juicios. Con Israel Dios tuvo paciencia, Dios los soportó, los toleró, pero Dios cuando dictaminaba juicios también los ejecutaba, porque Él también es fiel en el cumplimiento de sus juicios. Ante la fidelidad de Dios en sus juicios, oiga, nos corresponde portarnos bien, meditar en su palabra. Nos corresponde hacer correctivos en nuestras conductas, en nuestra manera de actuar y hacer lo que Dios demanda. Nos corresponde amar todo lo que Dios ama,
pero aborrecer lo que Dios aborrece, abominar el pecado, las conductas malas. Y mire que Dios dictamina sentencias sobre los impíos, juicios. Y mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se ha revelado desde siempre y se sigue revelando. Y nosotros somos testigos de que Dios ha ejecutado juicios y que en la tierra se han vivido situaciones difíciles que son juicios de Dios. El Dios de la fidelidad nos llama a sus hijos a ser fieles a su palabra, fieles en el servicio, fieles a nuestro prójimo. Vemos que Dios ha dictaminado también un juicio final. A lo largo de la historia, en todas las etapas, ha dictaminado juicios que se han cumplido. Pero hay un juicio, que es el juicio final, que también se va a ejecutar, porque Dios lo estableció. Y en el tiempo que Él ha establecido los juicios, en ese tiempo se establece, se hacen, se realizan. Entonces, en el libro de Apocalipsis 20, el versículo 11 en adelante, habla del juicio ante el gran trono blanco. Habrá un juicio. Y el Padre le ha dado la autoridad, la potestad a su Hijo de ser el que va a hacer ese juicio. Entonces, ante los juicios de Dios, tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que analizar cómo estamos con respecto a esta palabra. Dios es un Dios fiel y ha mostrado su fidelidad a través de los tiempos. En la naturaleza, lo que dictaminó su naturaleza, eso es. A lo largo de la historia ha mostrado su fidelidad. La palabra de Dios ha sido fiel a lo largo de la historia y toda se ha cumplido al pie de la letra y en el tiempo que Él indicó. Dios ha sido fiel también en el cumplimiento de sus palabras, de las promesas que ha tenido para su pueblo. Promesa de bienestar, de paz, de salud, todo eso. Y sigue cumpliendo sus promesas porque su palabra es eterna. Es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Ella tiene eternidad, ella no regresa vacía, ella tiene un cumplimiento. Pero también Dios nos habla en este día sobre el cumplimiento de su fidelidad en cuanto a los juicios que dictaminó ayer, los que ha dictaminado y los que dictamina para mañana. De tal manera que ante la fidelidad de Dios en su juicio, nosotros tenemos que tomar una actitud diferente y hacer una mirada introspectiva y mirar a ver cómo es que estamos caminando. Si realmente estamos amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece, o si estamos amando lo que Dios aborrece. Si no hay una firmeza, una consistencia en nuestra vida espiritual. Conclusiones. La fidelidad es una de las perfecciones de Dios. Segundo, la fidelidad de Dios es eterna. O sea, es siempre, desde siempre. No es por un tiempo, no es por una década. No, es para siempre. Por eso el salmista dice en el Salmo 117, versículo 2 en la parte B, dice, y la fidelidad de Dios es para siempre. Tercero, la fidelidad de Dios no está condicionada a nuestro comportamiento. Porque dice la palabra que aunque nos portemos mal, Dios permanece fiel. Y mire lo que dice Romanos 3, versículo 3 al 4. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anula la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Nuestras infidelidades no anulan su fidelidad,
porque recordemos que Él no puede negarse a sí mismo. Y dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede hacer nada que vaya en contra de su divinidad. Los seres humanos somos infieles. Prometemos y no cumplimos. Pero Dios promete y Dios cumple. Cuarto, hay un llamado constante de Dios para nosotros. Y es a que creamos que Él es fiel, a que confiemos en sus promesas. A eso nos llama el Señor. Y segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios son el sí, y en Él, amén. Es decir, todas las promesas son verdaderas. Quinto, debemos descansar en la fidelidad de Dios. Saber que Dios es fiel nos debe conducir a un estado de reposo, de paz, de tranquilidad. Comprender su fidelidad nos hará salir de la angustia y de los temores. Saber que nuestro Padre Celestial es fiel, eso nos tiene que dar paz, nos tiene que dar seguridad y confianza, porque si Él nos prometió, Él va a cumplir. Lo sexto, la fidelidad de Dios nos debe garantizar absoluta confianza en Él. Confiemos plenamente en Él, porque Él no miente. Podemos hallar infidelidad en los hombres, mentiras en los hombres, pero en Dios no. Por eso dice la palabra en Romanos 3, 4. Aunque todo, dice, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Amada iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde, seamos fieles a Dios, porque Él es fiel. Dios le ha dado promesa a su vida. Confíe en esas promesas, alegres en esas promesas. Aunque la visión tardare, espérala porque ciertamente llegará. Lo que Dios le prometió ayer, Él lo va a cumplir. Y quiero decirle algo, no se cerrarán sus ojos hasta que usted no vea el cumplimiento de la palabra que Dios le ha prometido. Bendiciones. Quiero orar. Padre, te doy gracias por tu inmenso amor y por tu infinita misericordia, Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Tú has sido fiel, eternamente fiel, Señor. Nosotros hemos sido inconsistentes, infieles, Señor, infractores de la ley. Pero gracias, Dios, porque tú eres fiel, tú permaneces fiel, Señor. Gracias porque has permanecido fiel, Señor, a todo lo que tú decretaste sobre la naturaleza. Todo ha sido, Señor, inmutable, Dios, porque tú lo estableciste así. Gracias porque a lo largo de la historia te has movido, Señor, y tus hechos apoteósicos han sido visibles a la humanidad, Señor. Por eso la Biblia es inerrante, Señor, es un libro indestructible, Señor. Gracias, Dios, porque tú cumples tus promesas, Señor. Porque todas esas promesas que están allí, Señor amado, tendrán cumplimiento, Señor. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que has hecho, Dios. Ayúdanos a entender que tú también eres fiel en el cumplimiento de los juicios, Señor. Ayúdanos a temerte cada día, a tener reverencia, Señor, a hacer lo correcto, Señor, a tener una verdadera identidad espiritual, a aborrecer todo lo que tú aborreces y amar lo que tú amas, Señor. Y a tener fervor cada día, Señor, a tener gozo, Señor, deleite al encontrarnos contigo, al leer las Sagradas Escrituras, al escuchar tu palabra, Señor. Padre, yo te doy gracias y bendigo a la iglesia Casa de Oración Unción y a toda persona que pueda escuchar este video. Señor, yo envío una bendición sobrenatural en el nombre de Jesús. Amada iglesia, Dios les bendiga. Van un fuerte abrazo. Los amo mucho. En el Espíritu estamos unidos. Bendiciones.